Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces, en esta mañana vamos a estar hablando que hubo testigos después de la resurrección de Jesucristo. Hubo muchas personas que lo vieron. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, del cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he señalado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es el primer paso de creer de que hubo una resurrección. La semana pasada celebramos el domingo de resurrección, pero lamentablemente muchos nomás lo celebran, pero no creen que hubo una resurrección. Porque si creyeran, sirvieran al Señor. Porque si hay una resurrección, quiere decir que Cristo venció la muerte. Y sí la venció, porque hubo testigos. Ahora bien, dice así que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo se hizo conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que se apareció a Cefas, que decía a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más que 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí está prueba que hubo 500 hombres que vieron a Jesús que se resucitó de entre los muertos. ¿Ok? Pero nomás dice hombres, no dice que hubo mujeres que lo vieron y niños que sí hubo. Pero lamentablemente en aquellos tiempos las mujeres no las contaban en ciertas cosas. Y aquí es una de ellas que no las contaron. Pero sí había muchas mujeres que también vieron a Jesús que resucitó entre los muertos. Aquí Pablo dice que hubo 500 hermanos, a unos ya duermen, o sea que unos ya murieron. Pero otros todavía estaban vivos. Entonces Pablo está diciendo aquí, gente que vio a Jesús, Cefas, los 12 apóstoles y 500 hermanos. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y a último de todos, como un abortivo, se apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ok. Pablo no era uno de los apóstoles originales que el Señor mandó que fuera a predicar por todo el mundo. Pero el Señor sí lo llamó a predicar. Rumbo a Damasco, el Señor se apareció a él y lo llamó. Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres? Y Jesús dice, el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese momento Pablo siguió al Señor y el Señor le dijo a Ananías que fuera a orar por Pablo. Dijo, porque yo le he enseñado lo que va a sufrir por mí, por el Evangelio, por causa de mi nombre. Entonces, Pablo fue escogido para ser apóstol de los gentiles. El Señor no le dijo a él que fuera por todo el mundo a predicar el Evangelio, pero él fue a predicar el Evangelio por todo ese mundo como quiera.
Era el primer misionero. ¿Sabe? Porque cuando el Señor te llama, te pone ese deseo de trabajar, de predicar, de compartir la palabra de Dios. El Señor no tiene que estar diciéndonos, ve a predicar o ve a compartir. No, eso debe ya de estar en nosotros. Compartir lo que el Señor nos ha dado. De eso se trata el Evangelio, compartirlo, hablarle a los demás de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque muchas de las veces decimos, pues es que no sé qué decir. Di lo que Cristo ha hecho en tu vida. Habla de los milagros. Háblales del amor del Señor. Dile cómo Él te perdonó, cómo Él tuvo misericordia de tu vida. Es lo que el Señor quiere que díganos. Porque esa fue una experiencia que tú tuviste con el Señor. Mire, no sabemos la vida de los demás, lo que están pasando, lo que vivieron, X, no sabemos. Pero sí podemos compartir con ellos nuestra experiencia para que ellos tengan esperanza. Pues si el Señor te pudo salvar a ti, pues también me puede salvar a mí. Amén. Si el Señor pudo salvar a ese rata, me puede salvar a este rata. Si el Señor puede salvar a este borracho, puede salvar a este borracho. ¿Ya? Eso nos da esperanza. Y por eso nosotros tenemos que compartir la palabra del Señor, porque hay otra gente que necesita que escuchar esto. Si el Señor te pudo cambiar a ti, sacar de esa adicción, sacar de esa vida perversa, entonces hay esperanza para mí. Claro que sí hay. De eso se trata, de compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y en esa manera todos estamos predicando. Y no tenemos que ir al otro lado del mundo. Hay a la orilla de ti o al lado de ti, a la orilla de tu casa, ahí está alguien que tú le puedes hablar del Señor. ¿Sabes? La gente se quiere ir a predicar allá, a otro país, a la gente perdida. Porque están perdidos, sí, pero también en tu vecindad hay mucha gente perdida. ¿Quién les va a hablar a ellos? Esa gente que se va para allá porque tienen un llamado especial. El Señor pone los medios y los lleva allá. Eso se requiere un llamado especial. Pero todos tenemos el llamado del Señor y de compartir la palabra del Señor. La podemos compartir a nuestras amistades, amigos, hermanos, a los trabajadores que están ahí en el trabajo con nosotros. Hablarles a quien sea, hermanos. Todo está que nosotros lo háganos. Piérdanos el miedo. ¿Qué si se burlan de mí? Mire, prediques o no prediques, la gente se va a burlar de ti. ¿Qué si hablan de mí? La gente como quiera va a hablar de ti. Porque así es. ¿Qué van a criticar? Te van a criticar. O sea que todo el tiempo esas cosas suceden. Si lo haces para el Señor o no, como quiera lo van a hacer. Yo prefiero que le hagan yo siendo algo bueno para el Señor. Entonces nosotros tenemos que acordar nuestras cosas, que esas cosas no deben de detenernos de compartir lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y no pensar que otra gente no necesita, porque sí necesitan escuchar este evangelio. Un pastor una vez fue a cortarse el pelo a una peluquería y llegó y pidió su peluquero favorito. Le dijeron, no está. Dice, pero está Gio, que ella te puede también cortar el pelo. Y el hermano dijo, ay, pues es que yo tengo mi cortador favorito, mi peluquero favorito. Dijo, pero ya estoy aquí. Está bueno que me corte el pelo. Y entonces mientras esperaba su lugar, dice que vino una jovencita y dijo, hola, yo soy Gio. Y cuando la miró, dice, oye, tenía el pelo de diferentes colores, con picos todo alrededor, como sea, parados así, toda la cabeza, y cada uno diferente color. Y tenía bastantes tatuajes y su
oídos todos llenos de alhajas y la miró y dijo, oh Señor, esta es la que me va a cortar el pelo. Y dijo él, bueno, ya estoy aquí, nomás me voy a sentar. Y no voy a hablar con ella, no voy a decir nada, nomás que me corte el pelo y ya para ahí. Y me voy rápido. Y tomó su lugar y la jovencita empezó a cortarle el pelo. Y dice él que él no quiere hablar, él se iba a quedar calladito. Y luego dice que de rato la muchacha le dijo, ¿en dónde trabajas? Y le dijo, pues trabajo en el centro evangelístico. Y le dice la muchacha, el que está allá por el Interstate. Y dijo él, sí. Y dijo, yo estuve ahí la semana pasada. Y dijo, ¿qué? Dijo, sí. Dijo, ¿verdad que ahí tienen una librería cristiana? Dijo el pastor, sí. Dijo, ¿sabes que yo fui para allá a comprar una Biblia? Y él dijo, ¿cómo? Dijo, sí. Dijo, ¿tú fuiste allá a comprar una Biblia? Supuestamente no le iba a hablar de Cristo porque comandaba y pues no tenía, según él, nada que ver con ella. La plática de ella iba a ser diferente. Y él dijo, sí. Dijo, ¿sabes qué? Miré en un video una película de la venida de Cristo, dice. La miré yo, mi mamá y mi tío, dice, y nos tocó tanto, dice, porque mi mamá es una adicta a la droga y mi tío también. Y después que miramos esa película, pues quedamos bien tocados, dice. Y yo fui allá a agarrar una Biblia, dice, pero la he leído, dice, y no sé qué es lo que dice. Que hubiera alguien que me ayudara. Ese momento dice que el hermano dijo, jovencita, te pido perdón. Dice, porque yo no te hablé de Cristo. Dijo, discúlpame. Dijo, pero ¿sabes? Yo te voy a dar un estudio bíblico, dice, para que sepas quién es Jesús. ¿Sabe que muchas de las veces hay gente que está buscando a alguien que le diga algo de Cristo? Y muchas veces el Señor nos las pone ahí y nosotros ni cuenta nos damos. Pensamos que nuestro trabajo misionero está bien lejos y ahí está enseguida de nosotros, como estaba esa jovencita ahí. Y dice el hermano que cuando esta jovencita le estaba diciendo eso, que su mamá y su tío eran adictos a la droga y todo, y todos los que estaban ahí en ese lugar, que estaban escuchando, dejaron de cortar el pelo, dejaron de hablar para oír lo que ella estaba diciendo y que estaban llorando lo que ella le estaba diciendo, que ella quería saber más de Cristo. Que hubiera alguien que le dijera. Sí, así es con nosotros también. Hay alguien que nos está esperando que les díganos de Cristo Jesús. Pero muchas de las veces el enemigo nos ha engañado y nos dice, no, es que tu trabajo misionero no es aquí, es allá. Y no es cierto, tu trabajo misionero es donde tú estás. ¿Y qué es el Señor me llama para allá? No te preocupes tú por esas cosas. Tú preocúpate por los que están ahí alrededor de ti. Ese es tu trabajo misionero. Eso es lo que tú te debes de ganar. ¿Por qué? Porque esa es la gente que tienes presente, es la gente que el Señor te ha puesto. ¿Sabía usted que la gente que nosotros nos vamos a ganar es la gente que nos conoce? La gente que usted tiene contacto con ellos, que puede tener una conversación con ellos. Gente que lo conoce, que confía en usted. Eso es la gente que los va a escuchar a usted. Esa es la gente que nos ganamos y la tenemos alrededor. Entonces no debemos de permitir que el enemigo venga y nos engañe. El trabajo misionero, hermanos, cuando el Señor dice, va y predica, sí, hazlo, pero no te tienes que ir ahí mismo donde estás. Comparte a Cristo Jesús. Dile lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y así, hermanos, nos vamos a ganar a mucha gente. Yo me he ganado mucha gente. Y le he predicado a mucha gente, pero me ha ganado más gente personalmente que predicando. Gente que yo he tenido contacto con ellos uno a uno, que yo les he ministrado y vienen al Señor. Entonces, ha ganado muchos predicando también, claro.
Pero a lo que me refiero es que el contacto que yo tengo con ellos lo hace más fácil para ganármelos, porque me conocen. Muchos yo los llevaba personalmente a la iglesia. Yo le pedía el voz en prestado a mi pastor para llevar a todos mis amigos a la iglesia. Le dije, pastor, necesito el voz de la iglesia. La primera vez que se lo pedí, dijo, ¿para qué lo quieres? Dije, porque voy a traer a todos mis amigos. Dijo, ¿a todos? Dije, a todos. ¿Y sabe qué? Me llevé a todos. A todos me llevé, hermanos, que cuando llegaron toda la iglesia estaban espantados, no estaban contentos. Estaban asustados, porque esos muchachos no venían arreglados, como dicen unos, apropiadamente para la iglesia. Llegaron con sus navajas, llegaron con sus bandanas, llegaban pues muy mal vestidos. Ahí del barrio nadie se ponía traje. Y se sentaron unos 30 o 40 así nomás. Y todos los hermanos con miedo, las hermanas abrazando las bolsas así que todos asustados, no querían, hermanos, ni moverse. Pero cuando se predicó la palabra, la mayoría de ellos llegó al altar y muchos se entregaron al Señor. ¿Qué tanto dicen gloria a Dios por ello? ¿Y sabe por qué fueron? Porque me conocían a mí. Porque yo les empecé a hablar. Porque ellos sabían mi vida. Sabía la clase de persona la cual ellos se juntaban antes y ahora les estaba hablando de Cristo Jesús. Ellos querían saber qué era lo que pasó en mi vida. ¿Y sabe qué es lo que yo les decía? Lo que mi pastor predicaba. Y que las cosas que pasaban en la iglesia, que cantábamos, que alabábamos a Dios, que gritábamos y danzábamos. Y me decían, ¿qué? ¿A poco bailan ahí en la iglesia? Decía yo, sí. No, dice, no te lo podemos creer. Decía, sí bailan los hermanos. Pues no que los hermanos no bailan, pues ahí sí bailan. Y luego le decía yo, empiezan a llorar. Dice, ¿y por qué lloran? Pues quién sabe, pero empiezan a llorar. No, dice, es puro guato. No, de veras, dice, lloran también ahí. Oiga, les estaba hablando tanto que les dio tanto interés de ir a ver qué es lo que estaba pasando. Y luego dije, mi pastor predica y cuando predica sientes algo y te hace que vayas enfrente y te mueve algo bien bonito. Y decía, no es cierto, sí. Y decía, bueno, ¿por qué no van y ven por ustedes mismos? Dijeron, sí, ¿sabes qué? Vamos a ir. Vayan para que se den cuenta. Y así fue como les empecé yo a hablar, a testificar. No les estaba predicando a un mensaje bien profundo, sino les estaba nomás compartiendo lo que Cristo había hecho en mi vida y lo que estaba pasando en la iglesia. Y eso fue todo lo que necesitaban. Llegaron a la iglesia y el Señor se encargó de lo demás. Empezó a predicar el pastor, me quiero que sepa que cayó el Espíritu Santo en aquel lugar. Y fueron muchas veces, muchos fueron, unos todavía están sirviendo al Señor. Unos ya murieron, pero otros todavía siguen sirviendo al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Alguien compartió nomás lo que Cristo hizo en su vida. Y en la resurrección, hermanos, lo que estamos hablando, esto fue lo que compartieron los apóstoles. Nosotros vimos a Cristo. Nosotros somos testigos. Y por eso mucha gente creyó, porque dice aquí que hubo más de 500 personas y estas personas compartieron lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon por 40 días, dice la palabra del Señor, que el Señor se apareció. Y entonces Pablo estaba hablando de esto.
Dice en el versículo 11, porque ya sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿De qué? Que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Pero el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. Él va a hacer todo lo posible por sembrar duda para que muchos no crean que Cristo se levantó entre los muertos, que no sucedió. O que sucedió pues nomás en aquel tiempo, pero no es para nosotros. Y no es así. El versículo 12 dice así, pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Vio cómo rápido que el enemigo empieza a atacar a los creyentes diciendo que no hay resurrección? Pero había testigos que decían, sí hay resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, si no hay resurrección de muertos, estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no se levantó entre los muertos, entonces todo lo que predicamos, todo lo que se ha predicado por miles de años, no es cierto. Eso es lo que Pablo se está refiriendo. Dice, y vana es vuestra fe. Versículo 15. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, si no hay resurrección, todo es en vano. No tenemos esperanza. Vamos a morir en nuestros pecados. Porque no es cierto que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos. Pero la cosa es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y hubo testigos que declararon que Cristo resucitó de los muertos. Y Pablo aquí lo menciona. De nuevo, hubo más de 500 hermanos que lo vieron vivo. Se apareció a Cefas, se apareció a Jacobo, se apareció después a todos los apóstoles. Y mucha gente lo vieron. Y con pruebas indubitables. Pruebas que no se puede negar. ¿Por qué? Porque lo vieron comer. Tocaron sus heridas. ¿Ok? Vieron todas estas cosas que era imposible que se dijera no se levantó. Pero el enemigo no termina así. Él como quiera va, dice la Biblia que es padre de mentira, y va a decir que Cristo no se levantó. Y muchos empezaron a predicar eso, que ya la resurrección ya había pasado o que no había resurrección. Entonces aquí Pablo está poniendo la situación en orden, que dice que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Dice, porque si no resucitó, entonces pues estamos perdiendo el tiempo, hacemos falsos testigos. Dice, y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. O sea que si no hay resurrección, hermanos, no hay nada. Estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Estamos perdiendo el tiempo que hay un Dios. Estamos perdiendo el tiempo amando a un Dios que no nos ama. Si no hay resurrección. Pero la cosa es que si hay resurrección. Ahí es la diferencia. Entonces vamos a continuar leyendo. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida nomás tenemos esperanza, si en esta vida nomás estamos gozando las bendiciones del Señor, y una vez que muera nos acaba todo, dice, pues de nada nos sirvió.
Somos los más miserables. ¿Por qué? Porque no tenemos esperanza de vida eterna. Somos los más miserables porque creemos una mentira. Los pecadores pues, no creen en nada, así que pues no fueron engañados porque pues no creyeron. Pero aquellos que creyeron en Cristo Jesús, pues fueron engañados porque no hay resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Las premisas de los que duermen es hecho. Dice, Cristo ha resucitado. ¿Y sabe por qué Pablo con mucha firmeza puede decir que Cristo ha resucitado? Porque él lo vio en el camino a Damasco, cuando se le apareció y que cayó de su bestia a tierra y aquella luz resplandeciente, aleluya, estaba delante de él, y la voz que salió de esa luz le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Eso, hermano, cambió la vida de este hombre para siempre. Tanto fue el impacto que él quiso compartir esa experiencia, aleluya, y salió a predicar por todo el mundo entonces el evangelio glorioso de Jesucristo. Y lo que Cristo hizo en su vida y lo que Cristo, hermanos, aleluya, prometió a aquellos que lo aman, vida eterna. Y entonces Pablo fue a predicar, porque Pablo dice, mira, si en esta vida no tenemos esperanza en Cristo Jesús, entonces somos los más miserables, los más arruinados, porque todo lo que sufrimos por compartir este evangelio, para nada. Porque Pablo sufrió. Si usted lee las cartas de Pablo, él habla de que anduvo en peligros entre falsos hermanos, peligros entre ríos, peligros en el mar y peligros aún en su propia nación, con hambres, en fríos, náufragos, azotado, apedreado. Y luego dice, y para que esto no sea cierto, pues de nada me sirvió a mí. Después de que fui y prediqué por todo el mundo, para que no sea cierto. Por eso dice Pablo, pues somos los más miserables entonces. El mundo se ha burlado de nosotros. Dios se burló de nosotros también, dice Pablo. Si no hay resurrección. ¿Vio cómo está el asunto? Pero gracias a Dios que sí hubo resurrección. Porque hubo gente que lo vio a Jesús. Hubo hombres y mujeres que lo vieron. Hubo evidencias. Gente lo tocó. Gente comió con él. Gente tocó sus heridas. Hubo algunos que no creían, pero cuando lo tocaron, creyeron. Así que, hermanos, sí hay resurrección y sí vale la pena servir al Señor, porque un día, así como Cristo se levantó entre los muertos, también a nosotros nos va a levantar, porque sí hay una resurrección. El mundo, claro que va a predicar que no hay. Dice aquí la palabra del Señor que también algunos ya estaban predicando que la resurrección ya había pasado. En Mileto y Fileto dice la Biblia que empezaron a predicar de que ya había pasado la resurrección. Dice aquí la palabra del Señor que en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Dijeron, ya se pasó, ya. Porque sí dice la Biblia que cuando Cristo murió, unas tumbas se abrieron y muchos muertos salieron de sus tumbas y fueron y se presentaron a Jerusalén.
Esa es la resurrección de las primicias. Esa no es la resurrección que usted y yo estamos esperando. Eso fue para demostrarle al mundo que sí hay una resurrección. Y de eso también dice la Biblia que esas son las pruebas, que cuando Cristo murió, mucha gente se levantó entre los muertos, pero esa gente volvió a morir. Así como Lázaro. Lázaro fue levantado entre los muertos, pero Lázaro volvió a morir. Pero nosotros, una vez que seamos levantados entre los muertos, para siempre vamos a vivir eternamente. Ahí está la diferencia. Pero la Biblia sí dice que sí hubo una resurrección después de la muerte de Jesús. El Evangelio lo dice. Pero esa gente volvió a morir. Y quizás estos hombres es lo que estaban diciendo. No, hombre, ya la resurrección ya pasó. No, la resurrección ha pasado. Esas fueron la resurrección después de Jesús de las primicias. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.